recordar. Bienvenidos y buenas noches. Ahora vamos a... Esto es la charla del mes, digamos. Y yo no encontré un buen título, porque básicamente la idea de este seminario, esta presentación, es que se basa en el trabajo de las observaciones de un médico cuyo seminario fuimos en noviembre del año pasado. Y tuvo un punto de vista un poco distinto de lo que estamos habituados a ver sobre cómo funciona el cuerpo humano, que encaja con la quiropráctica pero de manera más global. Entonces él, básicamente, la manera de ver cómo reacciona el cuerpo a las cosas que le echamos y cómo se presenta eso como enfermedades, estilo enfermedades autoinmunes o alergias o problemas de ese tipo. Básicamente él sabe explicarlo y trabaja de manera muy distinta para arreglar esos problemas. Entonces eso es lo que vamos a hablar. Voy a hablar de varios temas y lo que sí que es cierto que cuando yo hablo de la quiropráctica sí que nos retumba la cabeza porque nos saca de lo que pensábamos y lo que sabíamos y nos entra en un mundo nuevo que es muy diferente de lo que nos ha enseñado. Esto es un paso más allá. Entonces, lo que primero, antes de hablar, comento que vamos a tener muchas ideas preconcebidas que vamos a moverlas y cambiarlas o intentar a preguntarnos si realmente esas ideas son las que realmente son las cosas. Entonces, primero empiezo. El señor en cuestión se llama Walewski y ahí está su currículum. Y básicamente su historia fue que él fue médico, luego pediatra y luego fue aplicando las mismas teorías que había aprendido en la universidad de aplicar medicamentos y hace todo lo que hace un pediatra a cada niño que le va. Y luego, investigando más allá, se hizo unas preguntas que le hizo cambiar un poco su forma de ver las cosas y su opinión. Entonces así es un poco como va. Actualmente ejerce de pediatra y cuando él presenta cosas habla de niños mayormente porque es su grupo de trabajo, pero obviamente somos todos niños menores o mayores, entonces esto también se aplica a los que no somos así. La idea de las enfermedades o los síntomas o todo eso básicamente son estos, es decir, cuando hablamos de epidemias de gripe, cuando hablamos de gastroenteritis, cuando hablamos de muchas cosas, pensamos básicamente es que estamos en cierto modo caminando por la calle, nos metemos en el autobús, el bicho salta de la persona a mi lado, se mete en mi boca y me causa una gripe, ¿no? Y eso básicamente es la idea. Entonces las personas solemos decir es que hay un virus flotando por mi clase o hay una bacteria que está causando epidemias de gripes y de todo eso. Y sí que es cierto que hay ciertas veces cuando hay epidemias como eso de virus de Nilo y todos esos tipos, o SIDA, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando un poco más en general. Y básicamente estas son las ideas. Entonces yo, como tengo mi cuerpo debilitado, camino por la calle, un bicho se salta en mi boca, yo como estoy más debilitado, pues desarrollo una tos, estoy estornudando y todo eso. Y eso son básicamente las enfermedades. Entonces cuando se salta ese bicho empiezo a estornudar, es cuando estoy enfermo y cuando estoy infectado. ¿Cómo lo vemos? Es decir, cuando hay una persona con fiebre, pues le damos algo para bajar la fiebre. Cuando hay alguien con tos, le damos algo para quitarle la tos. La idea básicamente es cuanto antes quitemos los síntomas con el modo que podamos, es decir, si yo tengo algún tipo de inflamación en mi codo o algo así, tomo un medicamento y me lo quito. Y cuanto antes se quita esa sensación, esa tos, ese estornudo, mejor estamos. Es decir, cuanto más rápidamente actúe la inyección o la pastilla, pues mejor estamos. Fallando eso, si
Si veo que tengo una infección crónica, por ejemplo, en mi intestino, estilo Crohn's o algo así, cojo ese trozo de intestino, lo tiro a la basura, y ahí no tengo el problema de la infección crónica de mi intestino, ¿se me explica? Entonces eso básicamente es como vemos cómo funcionan las cosas. Pero aquí es donde empezamos a pensar un poco en realmente cómo son las cosas. Y si realmente esa forma de pensar es la forma de pensar correcta de cómo van las cosas. Dentro del cuerpo de cada persona hay muchísimas bacterias. Pesan kilos. Y hay 10 veces más bacterias que células en nuestros cuerpos, solo que son mucho más pequeños. Y vienen de muchas fuentes. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, nacemos pasando dentro del útero, es evidente que es un sitio donde no hay bacteria alguna. Es un sitio completamente aséptico y no hay nada. Pero en cuanto salgamos por la vía del parto y estamos con los líquidos de nuestras madres y todo eso pasando por eso, eso sí que entramos en un mundo de muchas bacterias. Empezamos a mamar de la madre y cada sorbo de leche que tomamos nos entran más bacterias. Los pájaros, por ejemplo, cuando alimentan a sus hijos, les vomitan, las comidas dentro de las bocas de las crías, y básicamente eso es, aparte de alimentarles, para pasar las bacterias necesarias para la digestión de las comidas a sus crías, ¿no? Entonces, cada vez que estamos mamantando de la madre, pues absorbemos más bacterias. Cuando respiramos, cada vez que inhalamos bacterias. Cada vez que estamos nadando en la piscina, nos tocan muchas bacterias. Cada vez que hago esto, me tocan más. Cada vez que como algo, desde bocadillos de reyes hasta cafés, hasta leches, lo que sea, meto más bacterias en mi tracto digestivo. Y por mi piel, si me está lloviendo a cántaros y todo eso, cada gota de lluvia contiene bacterias. Entonces, constantemente estamos expuestos a estas bacterias. Entonces, si nuestro cuerpo contiene tantas bacterias y están ahí bailando y haciendo cosas y no siempre estamos enfermos, solamente por tener una bacteria más que me haya saltado del vecino en el autobús, algo no encaja aquí, porque yo tengo ya miles de millones de bacterias en mi cuerpo y no estoy enfermo. Entonces algo aquí no encaja. Los virus. Cuando estudiamos los virus, no puede vivir ningún virus fuera de... Si yo cojo el virus del VIH, ¿no? Y cojo ese virus y lo pongo en un plato, no puede vivir mucho tiempo sin que esté dentro de una célula. Entonces estos virus necesitan hospedarse dentro de una célula, si no se mueren. Su forma, es decir, no vamos a encontrar aquí virus que puedo meter en la boca y tener un virus. Entonces ya están, para coger un virus ya está viviendo digamos, dentro de otro ser vivo, ¿no? Yo tengo que comer carne de una persona viva para transmitirme más virus, o un trozo de carne o algo así. No lo puedo pillar, por ejemplo, de un vaso de agua porque no sigue vivo. Esto aquí es cómo funciona una célula normal y básicamente, no sé cuántos sabéis de microbiología, pero básicamente el ADN lo que hace es producir una cosa que se llama ARN. El ARN es lo que luego hace que el cuerpo produzca proteínas y cómo funciona el cuerpo. Y esto es una célula normal. El tema es que cuando analizamos cómo funciona una célula infectada por virus, básicamente lo que hace es se mete ahí y luego produce otros tipos de ARN. Y luego las proteínas que produce cada célula son distintas. Nos damos cuenta cuando estudiamos el ADN que muy gran parte de nuestra materia genética básicamente se destina a producir viruses en el cuerpo. Es decir, para hacer efectos en otras células, lo que hace una célula es se manda un virus a y luego el virus luego hace que esa célula haga ciertas funciones. Y constantemente estamos cambiando nuestro ADN según lo que es nuestro entorno. Nuestro ADN no es que nacemos con un ADN fijo y nos morimos con un ADN fijo, sino según nuestro entorno nos expresamos de ese
ese ADN en modos distintos. Y hay ejemplos, por ejemplo, hay un estudio de bacterias, y estas bacterias que cogieron, si solían alimentarse, por ejemplo, de fructosa, lo que hacían fue de coger esos genes de que metabolizaban fructosa, quitárselas, meter estas bacterias de ahí en platos de fructosa, y esas bacterias de ahí producían los genes necesarios para metabolizar la fructosa que no tenían. Entonces el propio cuerpo, según sus necesidades, va cambiando su expresión de estos químicos a través del ADN y sus cambios. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando por ahí. Entonces, él se puso a pensar y dice, entonces, ¿por qué entonces desarrollamos síntomas? Si ya contenemos, si nuestro cuerpo contiene ya virus y bacterias y todo eso, ¿qué motivo tendremos nosotros para tener fiebre o esos tipos de reacciones? ¿Por qué tengo las encías inflamadas? ¿Por qué tengo el hígado inflamado? ¿Qué podría ser el motivo? ¿Y qué es lo que hace falta hacer? Y lo que vamos observando es que muy a menudo los síntomas que tenemos, que sean granos, que sean inflamaciones, el modo de que el cuerpo se va limpiando las impurezas que van entrando. Ups. Entonces, la conclusión que llegamos a todo esto es, no solamente es la presencia de bacterias y virus en nuestro cuerpo que hacen que nos enfermemos, sino las condiciones que se encuentran en el cuerpo de fuerte o débil y de su manera de expulsar esas porquerías son lo que determinan si estamos sanos o no. ¿Me explico? Él, y también aquí, cuando trabajamos con el cuerpo, lo que a menudo hacemos es de tapar los síntomas y los modos de expresar el cuerpo, es de tapar las sensaciones. Y lo que aquí estamos sugiriendo ahora mismo es, ¿qué pasaría si confiáramos un poco en el cuerpo, en su manera de limpiarse de estas porquerías? Es decir, en vez de tapar la tos, ¿por qué no dejamos que vaya corriendo, haciendo que el cuerpo hace lo que tiene que hacer y observamos los cambios que están ocurriendo? Y estos cambios, estos equilibrios, molaría que pudiéramos corregirnos de un desequilibrio intestinal en 1 minuto o en 10 minutos, pero solo que nos suele ocurrir. Y vemos aquí en la consulta que molaría que yo pudiese ajustar a una persona y en ese mismo momento tener la rodilla curada, solo que no suele ocurrir. Entonces, se sugiere, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si vamos a esperar y vemos lo que hace el cuerpo? Y si le damos las cosas necesarias para que ese cuerpo pudiese trabajar con lo que está haciendo, en vez de impedir que lo haga. Sugerimos que cuando tenemos algún tipo de síntoma, cuando tenemos algún tipo de problema, en vez de fijarnos en el efecto, porque el síntoma al fin y al cabo es el efecto, ¿por qué no nos enfocamos en por qué el cuerpo produce ese efecto? Es decir, si yo tengo un asma, si yo tengo problemas respiratorios, si tengo demasiados mocos en mis pulmones, en vez de hacer algo para quitarme los mocos, entender por qué el cuerpo los produjo en un principio. Cosas que nos influyen, cosas que nos afectan, pueden ser muchas. Yo puedo absorber cosas a través de mi piel. ¿Qué pasaría si yo tuviese una alergia a un químico, por ejemplo, de alguna cosa que me he hecho en la cara, jabón? ¿O qué pasaría si inyectase algún químico dentro de mi cuerpo? ¿O qué pasaría si tuviera si hubiese algún problema en lo que estoy consumiendo, en lo que estoy comiendo, en lo que estoy bebiendo? ¿Cómo expresaría mi cuerpo su malestar con estas cosas que nos estamos echando? Es decir, si constantemente estoy fumando y estoy inhalando químicos nocivos para mi cuerpo tiene que eliminar esas toxinas en algún modo. Y no necesariamente a través de los pulmones. Entonces puede lo de fumar afectarme en sitios que no son relacionados necesariamente con los pulmones. Y también en la interferencia quiropráctica. Esta es la lista
básicamente de los factores que se consideran a la hora de analizar a la persona y por qué puede estar enferma. Y molaría que yendo a quiropráctico pudiéramos ajustar a una persona, curarle de todo y que no importase nada más. Pero también hay otros factores que importan, es decir, si una persona sigue fumando, por ejemplo, esas toxinas tienen que salir a un sitio y no podéis ajustarnos que podemos fumar sin tener ninguna consecuencia, sin tomar eso en consecuencia. Entonces esto básicamente son los 7 factores que cuando él, por ejemplo, trabaja, estudia estas 7 cosas para entender en qué modo está trabajando el cuerpo y qué es lo que quiere expulsar o qué es lo que quiere evitar o qué es lo que quiere equilibrar en esa persona. Eliminando cosas. Esta interacción que hablé hace como 5 diapositivas de consumir bacterias y de todo eso, lo que estamos haciendo constantemente, o lo que estamos tocando, todas las cosas que interactuamos con nuestro entorno nos entran por estas 5 cosas. Por ejemplo, la piel o lo que estoy comiendo, lo que estoy fumando, lo que entra por mis ojos, cualquier cosa que toque mi entorno es una vía por la cual entran microorganismos o entran químicos o entran cosas que me pueden ayudar o pueden hacer que me desequilibre. ¿Cómo deshago todo esto? A través de todas estas cosas. Yo, por ejemplo, si tengo, si yo tengo mucha presión emocional por mi trabajo, por mi pareja, por mi hijo, por lo que sea, en alguna parte de mis funciones tengo que expulsar esas tensiones que tengo. Y en ciertos modos, por ejemplo, pueden ser, porque que desarrollo un tic de un ojo, puede ser que, por ejemplo, tenga una contractura en el hombro derecho. Pero en algún lado tiene que salir. Algunas personas desarrollan cosas muy raras de gritar o lo que sea, o de golpear tacos de boxeo. Pero estos tienen que salir a algún sitio. El olor, cuando nos sudamos, todos esos químicos que van saliendo de nuestro cuerpo cambian el olor de nuestro sudor. Entonces es entendible que si yo estoy comiendo mucha comida india, que mi sudor va a oler muy diferente que estoy bebiendo mucha cerveza, y eso lo hemos comprobado varias veces durante los años. Entonces, la conclusión que hacemos hasta el momento es que los síntomas son cuando el cuerpo no es capaz de mantener el equilibrio dentro de sí, y ese equilibrio se va hacia un lado, básicamente intentando eliminar más toxinas que lo habitual. Habitualmente entran toxinas y salen toxinas y no nos enteramos, pero si el cuerpo crea una acumulación de cosas tóxicas, ese desequilibrio se va cambiando y es cuando desarrollamos síntomas, inflamaciones o picores o quizás alergias, ¿no? Estos son ejemplos de síntomas que pueden estar relacionados con esos tipos de desequilibrios. Podemos, por ejemplo, es una cosa que comprobé personalmente, el tema de granos, por intolerancias de comidas. También es obvio que si yo tengo diarreas o tengo tos o estoy vomitando, son maneras de eliminar las toxinas de mi cuerpo, según la toxina que me vaya entrando. Entonces, estas cosas, si yo las voy tapando, es obvio que mi cuerpo, el problema no es necesariamente los granos que se van formando, sino la causa de la formación de los granos. ¿Me estoy explicando? Vale. Voy a... En vez de ir... entendiendo que el seminario donde fuimos y las cosas que ha estudiado este señor son de años de duración y donde fuimos fue un día entero de información, lo que no voy a hacer es intentar hacer todo eso en una hora, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo del sistema digestivo. Muchas personas, cuando pensamos en el sistema digestivo, pensamos en nada más meto cosas en la boca y mágicamente la manzana se convierte en mi dedo de esta mano, por ejemplo. Pero la digestión y el sistema digestivo es mucho más complejo que eso. Entonces, básicamente, el sistema digestivo es, yo como algo, eso se va triturando
luego mi cuerpo lo absorbe, luego tiene que convertir esos químicos en cosas útiles, es decir, los asimilo, y luego utilizo esos productos y luego los expulso lo que no necesito por el otro lado. Entonces, todo este proceso tiene que ocurrir para que yo esté digiriendo bien las cosas y para que mi cuerpo se vaya reaccionando en buen modo. Si yo digiero algo malo, si yo voy al buffet chino y yo como algo malo, hay modos de protección en el cuerpo para que esas toxinas no me entren en el cuerpo. El primero es con el tema de olores y con el gusto. Entonces, eso es una forma de protegernos contra toxinas que pueden entrar en nuestro cuerpo. Si mi cuerpo tiene reacciones, por ejemplo, en el embarazo es un buen ejemplo, que muchas personas embarazadas en primeros meses tienen muchas reacciones nocivas contra cosas, por ejemplo, como el ajo, que no les sabe bien y precisamente por el hígado del bebé no es capaz de asimilar el ajo bien. Entonces crea una reacción tóxica a la madre y su sabor y todo eso le protege contra esos químicos que van entrando. Entonces la primera fase de protección es precisamente la boca y la nariz. Luego, cuando van entrando las cosas, la manera más fácil de expulsarme algo que yo como que no me sienta bien es vomitándolo o con diarreas. Entonces no es una reacción tóxica ni mala si yo como algo malo y la primera cosa que hago es vomitar o tengo diarreas. De hecho, es un modo de proteger nuestro cuerpo. Si yo, en vez de verlo en este modo, tomo cosas para no vomitar o tomo cosas para que no vaya al baño, por ejemplo, cuando viajo al tercer mundo, tapo las cosas y las toxinas se van quedando en mi cuerpo absorbe esas toxinas y me pongo peor. Entonces, estas defensas, muy a menudo, es mucho más productivo, va con ellos en vez de va contra ellos. ¿Me estoy explicando? Tercera fase de protección es que si yo como algo en la boca, meto algo en la boca, se entra por el hígado y luego empieza a circular por mi cuerpo, esa sangre pasa a través de mis pulmones. Primera parada del sistema digestivo, de la sangre que entra por ahí, luego es al corazón y luego a los demás sitios en el cuerpo. Corazón, pulmones, corazón y luego otros sitios del cuerpo. Entonces, muy a menudo, si yo estoy comiendo algo que me sienta mal, es entendible que esa cosa, para expulsarlo del cuerpo, si yo no lo he vomitado, si no me ha provocado diarreas, también puede ser a través de los pulmones. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, tengo alergia a nueces, es posible que comiendo nueces me provoque una reacción en el sistema digestivo. Pero también es posible que me provoque una reacción en los pulmones, porque es la primera parada que hace después de digerirse. ¿Se me explico? El problema no siendo si yo me enfoco en los pulmones y por qué están produciendo mocos y por qué estoy respirando mal, no estoy captando todos los datos. Entonces es importante entender si tengo reacciones nocivas contra nueces, en este caso. El sistema inmunológico funciona completamente dependiente del sistema nervioso. Y muy a menudo cuando tenemos problemas con alergias o problemas con su funcionamiento, nada más, ejemplo, yendo a quiropráctico, podemos ajustarnos y esas reacciones nocivas que teníamos estilo asma se pueden ir. Y eso no es poco común, es decir, en esta consulta lo vemos mucho. Pero si yo voy al quiropráctico y me ajusto y sigo con asma, hay algo ahí que todavía se está intentando quitar, o sea, el cuerpo está intentando quitar de encima. Y el sistema inmunológico es quien hace básicamente todo eso. Las funciones del sistema inmunológico se dividen en dos. Aquí son 4 pasos, pero básicamente se dividen en dos. Uno, la inflamación, y 2, la antiinflamación. Uno que provoca la curación y el otro que limpia las impurezas y porquerías después de que hayamos corregido el tejido dañado. Podemos entender en este caso, si yo tengo, pongamos que tengo la alergia a nueces que dije antes, yo lo como y me provoca problemas en los pulmones, que tengo problemas respirando y tengo mocos y todo eso, y dificultades expulsándolos. Si yo de ahí tomo una cortisona, por ejemplo, para parar la inflamación, es muy evidente que quito todas estas inflamaciones y todo eso,
pero al no quitar la porquería, el problema persiste. Entonces, la inflamación, cada vez que estamos tomando antiinflamatorios, como vemos aquí, básicamente estamos impidiendo que el proceso de reparación o curación ocurra. ¿Me explico? Entonces, estos dos procesos tienen que ir básicamente en equilibrio. El sistema nervioso tiene que primero mandar que el tejido dañado se inflame, luego una vez preparado el tejido, mandar que se desinflame. Si el cuerpo queda en uno de estos dos, es cuando producimos los síntomas. Y estos aquí, y estos aquí, nos damos cuenta que muchos son síntomas de con lo que llamamos, por ejemplo, alergias o enfermedades autoinmunes, digamos. Hay muchas... Cuando hablamos de síntomas, hay un libro de síntomas muy grandes. Y en vez de ir síntoma por síntoma, cojo uno de los más importantes, ¿no? La fiebre. La fiebre obviamente es como el primer paso de curación y evidentemente es un proceso inflamatorio en el cuerpo. Es decir, sube la temperatura. Tiene muchísimos beneficios y básicamente esto es lo que nos enseña. Es decir, en cuanto tengamos un poco de temperatura alta, hace falta darnos un poco de antipiréticos para bajar la fiebre, para que el cuerpo no pase por la fase inflamatoria. Pero básicamente tenemos muchísimo miedo de que si nuestro hijo tenga fiebre, que puede que se muera. Y es un pensamiento bastante común en la población. De hecho, 91% de las personas piensan eso. Pero el tema es, a menos que la temperatura pasa de 42,5 grados, no es problemático. Es decir, el cuerpo sabe lo que hace y sube la temperatura hasta 41, 41,5 y no hay problemas. Personalmente he subido a 42 y no fue muy divertido. Pero fue una manera de quitarme una infección bastante antes. Y lo comprobé y así que aquí estoy. El único momento cuando la fiebre puede ser problemático es cuando tenemos situaciones con el hipotálamo en el cerebro, es quien controla la temperatura. Si yo tengo un cáncer ahí o tengo un problema en el hipotálamo o una lesión fuerte de un accidente o lo que fuera, eso puede ser problemático si mi cuerpo no es capaz de mantener su propia temperatura. Pero hasta que yo llegue a estos niveles, hasta en niños, en adultos, no es problemático. Y los problemas de fiebre más bien vienen de falta de hidratación y básicamente de la propia enfermedad, más que la fiebre de por sí. La fiebre tiene muchísimos beneficios. Si nos metemos en Google a buscar, son muchísimas. La fiebre, si analizamos cada célula, por ejemplo, las células blancas, básicamente lo que hacen es coger una bacteria, lo consumen, luego lo inyectan con lejía y luego ese bicho se muere. Los virus y las bacterias que viven en el cuerpo, que como hemos dicho que son trillones de células, están súper felices a la temperatura corporal, 37,5, 38. Una vez que subimos esa temperatura a 40, 41, esos virus muchas veces se deshacen y ya no funcionan. Las bacterias, sus capas, la capa que cubre las bacterias, se debilita cuando subimos la temperatura. La lejía que utilizamos para inyectar estas bacterias, para consumirlas, evidentemente, cuanto más alta la temperatura, mejor funciona la lejía. Cuando fregamos el suelo también lo comprobamos. También el cuerpo chupa todo lo que es el hierro y el zinc desde la sangre al subir la temperatura, y son dos componentes muy importantes para la reproducción de las bacterias. Entonces el cuerpo, cuando sube la temperatura, sabe lo que está haciendo. No lo hace para jugar, lo hace cuando es necesario quitar ese desequilibrio de infección que hay dentro del cuerpo. Entonces, si yo digo, vale, pues a mí no me apetece mucho, voy a meter algo para bajar la fiebre, es obvio que todos estos beneficios que podría haber tenido, yo no los tengo. ¿Cuánto de importante es la fiebre? Este señor era un poco anti-iguanas, por cierto, y hizo un experimento, una investigación sobre iguanas. Cogió 13 iguanas, cogió jeringuillas de bacterias, inyectó a los 13 iguanas con estas bacterias
y las 13 iguanas infectadas. Las iguanas, siendo reptiles, no tienen capacidad de regular su temperatura corporal. Entonces, 12 de las 13 iguanas se pusieron en el sol para calentar el cuerpo. Una iguana decidió que no iba a hacerlo por motivos propios y no lo hizo. De los 13 iguanas, 12 sobrevivieron la inyección de bacterias. La que buscó la sombra, que no le subió la temperatura, se murió. De ahí cogió otros 12 iguanas y les inyectó con 12 chutes de bacteria. Y luego inyectó a todos con un componente que prohibía, que inhibía que la temperatura corporal de estos animales subiese. A pesar de eso, de no subir la temperatura, de no poder subir su propia temperatura, 5 de las iguanas se murieron y 7 sobrevivieron. Es decir, si yo tomo algo para bajar la fiebre, no es que me vaya a matar esa infección, solo que complica mucho más la curación del cuerpo. Cuando analizamos estas 6 cosas, muy a menudo son cosas de desequilibrios de lo que estoy diciendo. Y la incapacidad del cuerpo de eliminar toxinas del propio cuerpo, en el mismo modo que acabo de decir. Esto entonces es la lista de cómo controlar estos tipos de cosas. Cuando estamos hablando de alimentos, es importante saber si tenemos reacciones nocivas contra los alimentos. Yo personalmente, después de eso, hice pruebas de intolerancias y no es que precisamente tenga problemas, pero me sorprendí bastante al saber tantas intolerancias que tuve. Cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene fiebre, infecciones de oído y todo eso, lo que se sugiere básicamente es desde uno ayudar el proceso de inflamación, antiinflamación, y no ir metiendo más caña al cuerpo. Es decir, si yo tengo una infección ejemplo, de la garganta, lo que no me conviene es ir ahí comiendo helados, por ejemplo, de comer cosas de la misma temperatura del cuerpo. Del tema de estreses externos, no conviene que estoy ahí gritando a mi pareja o escuchando música súper fuerte, sino un ambiente más tranquilo. Me conviene, si yo he pasado por cosas de infecciones de intestinos o lo que sea, quizás volver a tomar cosas de probióticos para volver a tener un flora intestinal normalizado. Y estas cosas. Este señor, un buen ejemplo del efecto de esto en personas, tuvo un paciente niño que tuvo una tos crónica. Y analizando todas estas cosas, fue que tuvo problemas en el colegio, básicamente este niño, si recuerda. Y cambiándole de colegio, la tos desapareció. Entonces, hace falta analizar todos estos componentes, lo que puse antes, de la forma de eliminar de las toxinas del cuerpo, para entender de dónde vienen los problemas en vez de trabajar solo con los efectos. Mocos. Si yo estoy intentando expulsar algo del cuerpo, el modo de que utilizan mis intestinos, mi boca y muchos tejidos, mis oídos, es a través de mocos, evidentemente de líquidos, ¿no? Evidentemente, si yo como cosas o consumo cosas que aumentan la cantidad de mocos que tengo en mi cuerpo, más difícil es su depuración. Y estas son comidas que no ayudan a su depuración. Es decir, si yo tengo un ataque asmático, si yo tengo una infección de intestino, lo que no me conviene hacer es ir comiendo cereales, gelatinas, fabadas, frituras y todos esos tipos de comidas. Yogures, lácteos, panes, comidas pesadas que producen más mocos y más problemas, ¿no? Hay otros nutrientes, por ejemplo, la famosa miel con limón, o piña y todo eso, que ayudan a aligerar el mocos y hacen que sea menos pesado y menos grueso. Evidentemente, una persona que está intentando eliminar toxinas, cuanto más agua que tome, más fácilmente se depura.
Aquí llegamos a un tema que es un tema bastante, bastante fuerte y no lo voy a poder desarrollar ni hablar de todo lo que toca en este tiempo que tenemos. Me refería un par de horas solamente para hablar de ello. Pero básicamente las vacunas tienen muchísimo que ver con lo que estamos hablando, de las toxinas que entran en el cuerpo, de la capacidad del cuerpo de eliminar esas toxinas. Cuando hablamos de vacunas con personas que tienen hijos recién nacidos o pequeños, básicamente solo hay dos puntos de vista. Solo existen dos puntos de vista. Uno, que son seguros y eficaces y por qué estás preguntando si es así. Y dos, el otro punto de vista, que pregunta si realmente es así o si puede haber otras cosas ahí. Y luego nos preguntamos, si estamos hablando de vacunas, si es más problemático ponernos la vacuna o de no ponérnosla. Es decir, si los beneficios son mayores que los problemas que pueden ocasionar. El problema con los estudios que se hacen con respecto a las vacunas, y no meto más en eso, es que la persona haciendo los estudios de eficacia es la persona que fabrica la vacuna. Lo cual, si me preguntas si la quiropráctica funciona bien, no voy a decir que no. Es un poco raro. Si yo produzco leche, soy un granjero que produce leche. Si me preguntas si la leche funciona, es buen alimento, voy a decir que sí, porque produzco leche, ¿no? Y no es que no tomo leche, solamente es un ejemplo. Entonces, quien hace los estudios tiene un prejuicio ya hecho con respecto a estos. Segundo, es cuando hacemos estudios sobre la eficacia o los problemas que pueden ocasionar las vacunas y si las vacunas son seguras, lo que hacemos es estudiamos una población de niños vacunados y luego comprobamos esa población de niños vacunados con la población en general. Y dado que la población en general también se vacunó, no suele haber diferencia. ¿Sí me explico? Entonces, estas dos cuestiones son cuestiones que no están contestadas. Son cosas que no lo han hecho en buen modo para saber si son eficaces o no son eficaces. O si son seguros o no son seguros. Contenido de vacunas. Y ahora esto es importante con respecto a lo que decía antes. Las vacunas contienen todo esto. Y vamos a ir metiendo vacunas y hay listas de vacunas y cada vacuna contiene cosas distintas. Pero básicamente son estos varias cosas más otras cosas. Yo para hacer una vacuna, básicamente... mira, creo que tengo aquí un... Sí, mira. Bueno, esto básicamente es un vídeo un poco de cachondeo, pero habla de cómo se hace una vacuna. Cuando hago una vacuna, cojo un bicho atenuado o casi muerto, lo meto en un plato, cultivo esa cosa y luego cojo eso y lo meto en una ingeniería con otros químicos, conservantes y todo eso, y luego se lo meto en una persona. Y esos componentes pueden ser ADN de lo que está en el plato, pueden ser conservantes estilo mercurio y aluminio que preservan la cantidad de tiempo que puede mantener la vacuna en el estante. Y contiene la vacuna muchísimas más cosas que solamente lo que yo quiero que contenga. Entonces este señor, creo que está por hacerlo. Está en inglés esto. Vale, ahora, para hacer una vacuna necesitamos primero embrios de pollos o de animales de algún tipo, porque como hemos dicho, los virus no viven fuera de un cuerpo. Entonces primero necesitamos embrios de estos. Luego necesitamos ejemplares del bicho en cuestión, entonces lo atenuamos y lo metemos ahí también. Luego echamos... varias cosas para conservar eso, porque si yo, como he dicho, si yo cojo un virus
y lo meto en una jeringuilla y no hay manera de conservarlo, se muere, porque necesita esas células para seguir vivos. Entonces lo que voy a hacer yo es echar varios químicos para que esos virus y todo eso no se muera. Básicamente. Entonces el contenido, él no ha hecho todo, esto es mercurio para conservarlo más. Y básicamente así es como se hace uno, ¿no? Vale, y luego lo inyectas y luego, como mola. Vale, siguiente. Uno de los ingredientes, aquí atrás, uno de los ingredientes aquí que pasa desapercibido es un químico que mola muchísimo, que se llama polisorbato 80. Y polisorbato 80 es muy interesante. Y vamos a recordar ese nombre, polisorbato 80. Los metales pesados se asocian con muchísimas enfermedades neurológicas. En Australia, por ejemplo, estuvieron hablando de Alzheimer y la cantidad de aluminio que hay en el cerebro de una persona. Y asocian intoxicaciones de aluminio con el Alzheimer. Entonces surgieron que todos los cazos y todo eso que teníamos de aluminio, que los tiramos en la basura, en Australia, si miramos los antiperspirantes, eso, teniendo en cuenta que eso es una manera de expulsar porquería del cuerpo, entonces si echamos eso es una forma de tapar esa expulsación de toxinas. Pero bueno, si yo echo un antiperspirante que contiene aluminio, la idea es que es posible que ese aluminio se absorba en el cuerpo y luego causa enfermedades. Entonces muy a menudo asocian enfermedades neurológicas centrales fuertes con los metales pesados. Por ejemplo, con la gasolina y el plomo, con los metales, con el aluminio y con el mercurio. El problema con esto es que es muy diferente echar aluminio aquí en mi brazo que inyectármelo en la sangre, que no viene a ser lo mismo. Entonces, si yo echo 5 gramos de aluminio en mi piel o 5 gramos de mercurio en mi piel, yo no voy a absorber 5 gramos porque mi cuerpo va a echarlo antes de que llegue a mi sangre. Pero si yo cojo una jeringuilla y me lo meto, pues absorbo todo lo que contenga esa jeringuilla y pasa por mi cuerpo. El problema es que mi cuerpo no siempre es capaz de eliminar esos metales tóxicos y se van almacenando. Las chicas tenéis una ventaja sobre los chicos. El estrógeno es un químico super chachihuay que ayuda a detoxificar el cuerpo. Entonces el autismo, por ejemplo, de enfermedades de metales pesados, es 5 veces más común en hombres. Y cuando metemos metales pesados en platos en ratones o lo que sea, los ratones que se mueren antes son los machos. Siempre, porque no contienen los estrógenos. Esto aquí no os suena mucho. Es una barrera. Nuestra sangre contiene muchos bichos. Como he dicho, pues están constantemente en contacto. Yo como una cosa, no hay ninguna garantía cuando yo como una manzana que los bichos que contengan la manzana no entren en mi sangre, porque van a pasar por mi estómago y de vez en cuando se mete uno. Por un rasguño en la piel, pues se meten más. Y la sangre básicamente es un líquido bastante infectada de muchos bichos y muchos virus. Entonces lo que hace el cuerpo es hace una barrera entre lo que es la sangre sucia y lo que es el cerebro o el sistema nervioso central, así súper fuerte y súper chachival. Entonces la sangre no toca el sistema nervioso central por esta barrera que se llama la barrera hematocefálica. Ahora, polisorbato 80. Esta barrera, básicamente la idea es que si yo consumo cosas y meto cosas en la sangre, esas cosas por esa barrera no van a entrar en mi sistema nervioso central. Porque mi cerebro y mi sistema nervioso están muy sensible y muy importante. Es decir, sufre daños y mi cuerpo está pocho. Entonces,
esta barrera, tan importante que es, puede sufrir daños. Y estos son todos los modos de que pueda sufrir daños. Es decir, una persona con meningitis, por ejemplo, tiene esa barrera bastante dañada. Y cosas que se metan en el cuerpo pueden afectar a su cerebro directamente por la meningitis, por debilitar esta barrera. Polisorbato 80. Polisorbato 80, como hemos visto, es contenido en las vacunas. Y el tema con polisorbato 80, básicamente, hace muchos años cuando se fueron desarrollando los químicos para personas con problemas neurológicos, en lo que es la psiquiatría, cada vez que inyectaban personas o les daban pastillas antidepresivas o todo eso, veían que esos químicos no pasaban en el cerebro. Entonces desarrollaron este componente, este químico, básicamente para la psiquiatría, para que cuando yo me inyecto con dopamina o lo que sea, que realmente entra en mi cerebro y no solamente se está dispersado por el cuerpo y se echa por el váter. Con el tema de vacunas, lo que se ve es que cuando yo inyecto polisorbato 80 en una vacuna, si yo tengo una vacuna aquí y inyecto sin polisorbato 80, los químicos y todo eso se quedan aquí. Pero con el polisorbato 80 lo que hace es yo inyecto aquí y luego se va dispersando. Es decir, es un dispersante de químicos en el cuerpo. A la misma vez, polisorbato 80 es que es un químico que cruza la barrera hematocefálica. Entonces, todo lo que contenga la vacuna, todo lo que se combine con este químico, cruza esa barrera y entra en el cerebro. Lo cual no mola mucho si estoy hablando de que yo tengo ahí ADN de vaca, o fetos de pollo, o mercurio, o plomo, o aluminio. Cuando analizamos estas tres enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia, psicosis y bipolaridad, notamos que hay en ciertas células, en las células afectadas, niveles muy altos de caseína. Y yo para meter caseína, una proteína de vaca, dentro de mi cerebro es muy complicado. Pero si yo hago un cultivo de tétano en un plato de caseína, y luego cojo eso, lo inyecto en una persona con polisorbato 80, eso sí que pasa la barrera esa y luego llega al cerebro, que mola mucho. Lo que estamos observando con esto es que muchas veces queremos controlar estas cosas, pero inyectamos químicos con estos polisorbatos y cruzan la barrera y causan problemas neurológicos muy problemáticos. Más o menos es como terminamos. Yo sospecho que ahora hay una lluvia de preguntas. Entonces me vais a empezar a preguntar. Sí, yo tengo una pregunta. La fiebre mata, vamos a decir, humano, pero puede matar también bacterias con las cosas. Correcto, sí, por supuesto. No es selectivo, sube la temperatura y mata todo. Eso es una forma de arrasar con todo que hay. La fiebre solamente ocurre... ahora mismo todos, en cierto modo, si tengo 10 veces más bacterias en mi cuerpo que células, ahora mismo todos estamos infectados con algo. Y si yo hago un cultivo de la boca de cada persona aquí, todos tenemos las bacterias que causan la neumonía. Hago un cultivo de cualquier persona y contiene miles de bacterias. Pero nosotros aquí, que os sepa, nadie aquí tiene neumonía. Entonces eso es porque el equilibrio se mantiene. Una vez que ese equilibrio no se mantiene, subimos la temperatura, arrasamos con todo lo que haya, bacterias buenas y malas y todo, y luego una vez que matamos todo, equilibramos la temperatura y repoblamos. La fauna digestiva de una persona que no come carne y una persona vegetariana es muy distinta. Y si yo me dedico a no comer carne durante 30 años y mi fauna digestiva cambia, y luego como un buen chuletón, alta probabilidad no tengo las bacterias necesarias para procesar eso bien. Entonces eso también se va cambiando con el tiempo.
¿Más preguntas? Bueno, entonces, digo yo, lo de la fiebre, lo mejor es no tomar nada y meterse en la cama hasta que pase, digo yo. Y hidratarnos para que no... Tratarlo, pero no con medicamentos. No, tratarlo no, hidratarse, beber mucha agua. Beber agua. Beber mucha agua. Beber agua y taparte en la cama. Y sudar. Y cero patatero. Sí. Vale, correcto. ¿Cómo? No, quería preguntar, ¿la flora intestinal se supone que tenemos que reponerla con probióticos o lo que sea cada X tiempo o simplemente controlando lo que uno come? Exacto. Sí, no hace falta... Mi propio cuerpo va a controlar esos equilibrios. Es decir, como hablé antes, si yo como brócoli y verduras y todo eso, voy a producir una cierta flora intestinal que se hace... que yo puedo ir a una biblioteca a estudiar las bacterias que hay ahí y decir yo quiero que mi cuerpo tenga más estos porque me caen bien. Pero en realidad mi propio cuerpo, si funciona bien, si estoy haciendo estas cosas, encuentra su propio equilibrio. Y la cantidad de bacterias que yo tengo en mi intestino necesarios para metabolizar, ayudarme a metabolizar mis brócolis y mis verduras, se controla automáticamente sin que yo meta más cosas. Y de hecho el brócoli y todo eso ya contiene bacterias de por sí. ¿Influimos algo si metemos probióticos? Sí. Pero lo que estamos hablando es si el cuerpo se ha hecho una depuración brutal del cuerpo, sí que puede ser necesario para volver a poblarlo con probióticos, pero no tomar un probiótico cada día por si acaso. ¿Me explico? No es un proceso necesariamente obligatorio para que el cuerpo funcione bien. Pero ¿cómo sabemos si necesitamos tomarlo? Es decir, llega un punto a lo mejor que no asimilas bien, o sea, ¿cómo notas tú que no tienes bien la flora intestinal? Hueles mal. Si tú... Con lo que está... Este tipo de análisis, básicamente nos analizamos y si cuanto más podrida un sistema digestivo, cuanto más lentamente funcione, cuanto más lentamente se digieran las comidas, cuanto más van a oler nuestros pedos, básicamente. Un bebé, es muy interesante estudiar la leche materna. Y la leche materna, el pezón de la mujer, actúa un poco como interfaz con el bebé. Y hace un análisis de la saliva y dice, pues en esta siguiente veo que el bebé necesita más anticuerpos a tal infección porque sí, o necesita más proteínas de esto porque sí. Entonces lo que hace el cuerpo es producir esos químicos necesarios para el bebé en la siguiente toma. Y lo que es el colostro, lo que es el colostrum, que es la primera parte tipo nata de la leche, contiene muchísimos nutrientes, pero en cada toma son distintos. Entonces el propio cuerpo de la madre ya va aportando al bebé las bacterias, etcétera, que necesita para poblar su flora intestinal. Si yo comparo un bebé alimentado por pecho que alimentado por fórmula, el bebé alimentado por pecho, su caca no huele. Porque tiene la flora intestinal bien hecha y aportado de la madre. La madre... Huele mejor. Claro. La Sí, es verdad. caca de un bebé alimentado por fórmula, como esa fórmula no contiene los químicos necesarios para, o las bacterias necesarias para probar eso, huele fatal. Huele muy mal. Es verdad. Entonces, modo simple es eso. Si yo tengo olores muy fuertes corporales, si yo tengo esas bacterias que van acumulando en mi cuerpo, normalmente no son las adecuadas. Entonces, lo que estamos haciendo con la idea con esto es de un poco de analizar nuestros hábitos y nuestros cuerpos. Es decir, si yo estoy haciendo los hábitos necesarios para que mi cuerpo elimine las impurezas y para que mi cuerpo esté funcionando bien,
o si yo estoy cada vez metiendo más toxinas y cada vez creando más desequilibrios. Y esos desequilibrios pueden ser como síntomas estilo intestinos inflamados todo el tiempo, pueden ser pedos apestosos, puede que sea un olor corporal bastante mal, puede ser mucha caspa, pueden ser esos tipos de reacciones. Lo que estamos hablando aquí es el equilibrio entre meter la inflamación y quitarla. Y si un tejido no está lesionado, no debería haber una inflamación. Si hay una inflamación crónica es cuando este desequilibrio se ha ocurrido. ¿Me explico así? Entonces, una pregunta, con el ajuste, tú tienes una gripe y el primer proceso de la gripe, el ajuste ayudaría al cuerpo a asimilar y a solucionar el proceso antes. Correcto. Correcto. Todo esto yo estoy suponiendo que el sistema nervioso central está funcionando bien y haciendo lo que tiene que hacer en cada momento. Porque lo que venís hoy, venís ajustado. Y el primer paso en esto sí que es tener el sistema nervioso actuando y haciendo lo necesario en cada momento. Si yo estoy embarazado, digamos, y mi cuerpo y mi bebé pide ciertos nutrientes, si yo no reconozco esos nutrientes y no se lo mando, el desarrollo del bebé no es lo mismo. Si yo estoy dependiendo de la alimentación del pecho y mi cuerpo no comunica bien con mi pecho, esa alimentación no va a ser lo mismo. Si yo tengo una infección en la garganta y no me entero de esa infección va a ir a más sitios hasta que yo me entere. Entonces lo que hace el ajuste es potenciar la velocidad de comunicación del cerebro al cuerpo para que esas reacciones sean más rápidas y más eficaces, ¿no? Sí. ¿Sabes esa porquería que tienen las vacunas? Bueno, pues tú dices, bueno, no me vacuno de la gripe, de paperas, que por ejemplo pasé mucho ahora y tal, pero vacunas para enfermedades más graves, yo qué sé, pues SIDA, algo así, ¿tienen también todos esos...? Pues bueno, supongo que antes eso ya... Una cosa que no mola nada, que no entré en eso, es la idea de que cuando yo inyecto... Si yo estoy inyectando polisorbato 80 en mis células y parte de... Si yo entiendo cómo funciona un virus, yo cuando inyecto el cuerpo con un virus y ese virus infecta una célula, ese virus se combina con como hablé antes, se combina con el ADN de esa célula y secuestra esa célula para sus objetivos nefastos, si puedes decirlo así. ¿Me explico? ¿Vale? ¿Estoy explicando? Vale. Si os pierdo, me avisáis. Vale. Entonces este virus entra en la célula y luego lo secuestra y luego va produciendo más viruses. Si yo cojo una vacuna y meto eso en el cuerpo, meto a propósito una infección en estas células, y estas células, si tú estudias animales inyectados con inyecciones de este tipo, hay lo que es una recombinación genética entre lo que es el ADN de la vacuna y el ADN del cuerpo relacionado. Eso quiere decir y esos cambios son permanentes. Eso quiere decir que una persona vacunada, a menudo esos cambios genéticos se lo pasa a sus hijos. ¿Me explico? Y esas recombinaciones, luego otra vez vacunado, pasan a los hijos. Entonces no solamente es yo tengo la fortuna de haber vivido en Australia, donde nos vacunan de todo, hasta... ¿Dónde sí os vacunan? A saco. Y hasta vacunan niños con la vacuna contra el cáncer de útero. Niños, chicos, no. Son súper listos. Y esas recombinaciones genéticas, si me han ocurrido, que probablemente me han ocurrido, yo no puedo deshacerlos. Muchos de estos efectos, el problema con esto es que todos esos metales pesados que me han entrado al cuerpo, que me han ido a mi cerebro y todo eso, yo no puedo ya coger una jeringuilla y tirarlos en la basura. Pero lo que sí que puedo hacer es, si yo tengo hijos, no someterles a lo mismo.
Pero una vez hecho esas recombinaciones genéticas, pues ya me han pasado y no mola nada, pero está ahí. Y en cuanto a los hijos, ¿las vacunas son obligatorias o no son obligatorias? No son obligatorias. Vale, vale. Hablando de obligatorio, no. Son obligatorios a menos que no quieras. Eso quiere decir que si tú tienes una religión estilo, ¿cómo se llama? Los mormones o los musulmanes, ellos tienen problemas éticas con la mezcla de, o sea, con meter la sangre de otros animales, eso de otros animales en sus propios cuerpos. Entonces ellos no quieren vacunas. Entonces, por ser, por ejemplo, mormón, yo de ahí nadie me puede obligar a que me vacune. Es decir, yo puedo dar muchos motivos, son obligatorios, pero si no quiero, o si protesto, o si pongo yo no creo en vacunas o lo que sea, pues ya es suficiente para no hacerlo. Es súper chungo no hacerlo, como algunos habéis vivido, y porque hay mucha mala información y mucha presión de la sociedad sobre ello, porque pensamos lo que puse antes, que las vacunas, no hablé nada de eso porque es un tema súper grande, pero pensamos, el concepto es yo cojo una persona, le inyecto con una vacuna, el concepto que teníamos, o tenía yo, si yo tengo, por ejemplo, una vacuna contra la malaria, cojo una persona, Reyes, y le inyecto con vacuna con la malaria, o fiebre amarilla, o encefalitis, o lo que sea. Y esa vacuna lo que ha hecho, en mi mente, es darle una burbuja, un escudo que le protege contra eso. Entonces ella, con la vacuna de la malaria, puede ir a la selva de África, caminar por ahí sin nada, le pican todos los mosquitos y todos se van muriendo y no le dan malaria. La realidad no es esa. La realidad es la vacuna supuestamente aumenta la velocidad de reacción en el cuerpo contra la infección, pero no me protege contra esa infección. Es decir, si yo me inyecto contra la varicela y luego los demás niños en mi clase tienen varicela, yo voy a tener varicela, pero supuestamente menos que mis colegas de clase, pero no que no voy a tenerlo. Y de hecho, por estos procesos de recombinación y todo eso, existen cosas muy raras que en poblaciones vacunadas salen, voy a decir, brotes de infecciones de estas poblaciones que no existen en poblaciones no vacunadas. Es decir, la combinación de cada año de la gripe cambia, ¿no? Y esos cambios, si esas recombinaciones ocurren en sarampión, en esas cosas, en poblaciones vacunadas. Es decir, crean formas nuevas del sarampión dentro de poblaciones vacunadas. ¿Se me explico? Sí, sí. Muy bien. Y formas nuevas no reconocidas. ¿Cuál? Formas nuevas no reconocidas. Correcto. Hay enfermedades nuevas que no se conocen, ¿no? No se sabe por qué. Correcto. Esta presentación la idea ha sido básicamente de hacer que pensemos un poco en las cosas que estamos haciendo, ¿no? De darnos una otra forma de ver, por ejemplo, como la fiebre, ¿no? y las vacunas, y las comidas, y la flora intestinal, y hacer que pensemos un poco más en las cosas. Este señor también me cambió la forma de pensar y de las cosas, y por eso también hago las sugerencias con personas con nueces. Y él, básicamente estamos buscando información de todos tipos sobre eso, tanto como de intolerancias, de vacunas, sobre todo eso. Pero también si tenéis preguntas más allá que eso, Carmen y Lorena también estuvieron ahí conmigo y también han estado leyendo cosas y investigando y todo eso, casi sin parar, sin que fuimos. Y muchas veces nos pueden contestar cosas. Aparte de eso, lo que vamos a hacer es producir varios
libretas y hojas y cosas esas sobre varios temas, tanto de intoxicación de cosas pesadas como de intolerancias, como todo eso. Entonces eso, si tenéis preguntas directas, siempre podéis hacer preguntas directas a ellas, pero aparte de eso vamos a tener cosas en papel en general que podéis leer, pues a mantenernos un poco despiertos en estos meses sobre esas cosas. Si no tenemos más preguntas, eso ha sido todo. Si tenemos más preguntas, como queráis. Y así terminamos. Muchas gracias. Gracias.